semana realmente en la TV pública y en medios como Miradas al Sur, Página 12, hay análisis interesantísimos que vale la pena compartir, por lo menos en parte, porque nos dan una mirada bien contextualizada sobre las, digamos, circunstancias económico-financieras y los hechos que estamos viviendo en este momento. Y en ese sentido, creo que un punto importante para señalar es que frente a lo que podríamos llamar las cadenas nacionales de los medios hegemónicos, donde se realizan análisis económicos sin contextualización alguna en cuanto a lo histórico, ni a la época, ni al marco mundial, es indispensable justamente situarlos en estos contextos. Y no podemos dejar de ver la catástrofe, porque realmente es así, económica mundial, que de ninguna manera nosotros estamos exentos de que nos toque, porque estamos precisamente incluidos en este mundo, y que va a producir y que ya está produciendo un impacto en nuestra economía, por ejemplo, en la desaceleración. Y en qué, cómo, de qué manera impacta. Y uno de los aspectos que es fácil de notar para alguien profano como yo, o para muchos de los ciudadanos que atendemos con interés esta situación, es que el impacto de la compra con respecto a nuestras exportaciones disminuye, y eso disminuye las posibilidades de entrada de divisas al país para ser aplicadas en lo interior, digamos. Lo que se está produciendo en la eurozona económica y financieramente directamente es negativo, y mucho más que comprar van a intentar vendernos a precio regalado los productos que ellos elaboran. En Estados Unidos hay prácticamente un estancamiento, y una cosa que digamos también hay que señalar especialmente es la desaceleración de la economía china, que se visualizaba como una tracción de la economía en cuanto a su posibilidad de compra, que no es que no exista, pero sí hay una cierta desaceleración. Y hasta en nuestra región la desaceleración de Brasil, que nos toca directamente. Y en ese sentido, y ya lo reconoce, ¿no es cierto?, el oficialismo, y aparecen los medios, en la Argentina se siente la desaceleración. Pero lo interesante es ver cómo actúa el gobierno y cómo actúan otros sectores al respecto. El gobierno actúa con políticas decididas, de fuerte intervención estatal, para no solo proteger, sino también tratar de crear trabajo. Y en esto, sintéticamente, en lo que se llama políticas contracíclicas, podemos señalar el plan de vivienda, que impacta no solamente en dar la posibilidad, que es lo extraordinario, porque no es un regalo, porque se paga, pero da la posibilidad a muchísimas familias de una solución para la vivienda. Pero en cuanto al trabajo, aumenta el nivel de ocupación, y la construcción es un ámbito donde interactúan múltiples sectores productivos. Desde el punto de vista gremial se dice 36 o 37 gremios van a aumentar su posibilidad de trabajo con este plan de vivienda, y que es, digamos, multiplicador en este sentido. Y lo interesante también es que se desarrolla fundamentalmente a través de pymes. Otra es el plan de créditos a la inversión productiva, con esto del 5% de obligación en cuanto a los bancos privados, y que el 50% de estos créditos también tienen que ser para pymes. Entonces, esto da un fuerte impulso a la actividad económica. Otra cosa importantísima es el cambio de paradigma de YPF, que las utilidades, en lugar de repartirlas como ganancia,
se convierten en inversión en cuanto a servicios, insumos, equipos, que también son de origen nacional. Entonces, todo esto va multiplicando en poco o en mucho la posibilidad de trabajo en todo el país, porque cuando hablamos de plan de vivienda es para todo el país, cuando hablamos de los créditos es para todo el país, cuando hablamos de YPF también para todo el país. Y también lo que se llama repro, que es el subsidio por parte del Estado Nacional a empresas a cambio de que mantengan los puestos de trabajo. Es decir, que estas políticas públicas están centradas en la conservación y aumento de las posibilidades de trabajo, de empleo, en lo que se llamaría un consumo con inclusión. Y en este marco, por eso decía, en donde el Estado Nacional toma ese rol tan dinámico y tan protagónico, se sienten lo que Sayat llama los lamentos desafinados de la patronal agropecuaria, cuando en realidad no solo no va a perder, sino va a ganar extraordinariamente por el aumento del precio de la soja debido a la sequía de Estados Unidos. Pero estos lamentos son justamente para limitar sus aportes impositivos y su responsabilidad frente al conjunto de la población, cosa que es histórica, pero que el conjunto de la población debiera comprender acabadamente que esto es imposible en una sociedad justamente inclusiva y con justicia social. Y una cosa que quería mencionar porque me ha parecido muy ilustrativo y muy claro es la entrevista de Granovsky a Dansky, creo que se pronuncia así, el secretario general de la CGT, que está unida en La Matanza, que hace en esa entrevista define algunos conceptos de manera muy interesante, como es que en este momento tanto digamos los trabajadores como el Estado, como el pueblo en general, tenemos que estar en conjunto en una construcción colectiva, porque el momento es muy difícil, y que crear dificultades cuando todos necesitamos de todos es muy peligroso, y que deben anteponerse los intereses generales antes de los intereses personales. Y una cosa muy interesante es el hecho de que el interés de sector no puede contraponerse al interés de otros sectores, sino que debe estar incluido en los intereses generales. Y en este sentido, aunque parezca un poco burdo el ejemplo, quiero señalar el último paro de la UTA, como justamente, desgraciadamente, es todo lo contrario. Para mejorar digamos, el salario de los choferes de larga distancia, lanza un paro sorpresivo y que en conjunto con las concesionarias de retiro y de la patronal dejan abandonados a los pasajeros, digamos, en situación muy crítica, sin luz, sin baños, sin calefacción. Bueno, lo que dice Dansky es exactamente lo contrario. Es decir, que solo podemos conservar lo que hemos avanzado en estos 9 años y profundizarlo cuando los intereses de sector sean coherentes con los intereses generales, porque no solo fue el abandono de los pasajeros, sino también, por ejemplo, el no pensar en los trabajadores del sector turístico, que perdieron también significativamente por el momento, la oportunidad y la metodología del paro, que no de ninguna manera se descalifica la metodología de la huelga o del paro como una justamente de las medidas institucionales para reclamar, pero la oportunidad y la forma son significativas. Entonces, creo que digamos, esta contextualización y estas reflexiones es
un poco justamente para que nos demos cuenta en qué situación estamos viviendo y anteponer la responsabilidad y la prudencia antes que los caprichos o los